apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Buenos días, hoy vamos a ver la clase número 1 del grado octavo, la asignatura de geometría del área de matemáticas, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. El tema del día de hoy, la unidad temática o capítulo, es geometría plana y del espacio. Y el tema de la clase del día de hoy es elementos básicos de la demostración. Hay unos saberes previos de los cuales ya ustedes tienen esos conocimientos. Por ejemplo, cuando hablamos de en las calles y carreteras hay demarcaciones con líneas continuas y líneas discontinuas. ¿Sabes qué significan estos dos tipos de demarcaciones en las carreteras? Todos saben, ¿verdad? Perfecto. Entonces, analicemos esta partecita de esta figura que está en que se observa la representación gráfica de un segmento. Te puede escribir la definición de este objeto geométrico. Está de un punto P a un punto Q. Como se pueden dar cuenta, un punto P a un punto Q denotado por una recta que une los dos puntos. Vamos a ver los elementos básicos de la demostración. Entonces, para construir cualquier definición geométrica, se parte del conocimiento de los elementos básicos tales como el punto, la recta y el plano. ¿Ok? El punto, la recta y el plano. Necesito que todos sepan qué es eso. Entonces, de ahora en adelante, se considerarán las rectas y planos como conjuntos de puntos. Según lo anterior expuesto, para dos puntos cualquiera, A y B, de la forma A y B, que son este punto y este punto, se puede definir el segmento AB. El segmento AB como el conjunto de puntos de A y B y todos los puntos que entran entre A y B. O sea que todos los puntos que entran entre A y B. ¿Ok? Son prácticamente el segmento AB se denotará con esta expresión. A y B. Así, mírenlo ahí. A, B con la rayita arriba. Eso nos quiere decir, ¿sí?, que el segmento AB se denotará con esa figura y se entenderá que los puntos A y B son sus extremos. O sea que cuando yo escriba esto, será que estoy dando a entender que esos son sus extremos de los puntos A y B. En definición, prácticamente es un enunciado que especifica las características de un objeto de manera que pueda identificarse y diferenciarse de otro. Y estos son los elementos básicos de una demostración. La demostración geométrica, en ocasiones, es necesario comprobarla en algunas propiedades de los objetos geométricos, empleando el método deductivo, que consiste en demostrar algunas afirmaciones utilizando otras que son aceptadas como verdaderas. Las afirmaciones que se asumen como verdaderas se llaman axiomas. Ojo lo que dije. Repito,
Las afirmaciones que se asumen como verdaderas se llaman axiomas y postulados. Entonces, los axiomas son aquellos enunciados simples que se aceptan como verdades universales. En geometría son enunciados intuitivamente evidentes. O sea, los postulados son enunciados más complejos que describen propiedades fundamentales de los objetos geométricos y se aceptan como verdades. No se les olvide eso porque en la guía hay una actividad que se refiere a todo esto. Entendido esto, podemos dar un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo así como este. En los elementos de Euclides, o sea, un tratado matemático y geométrico escrito por este célebre matemático griego, ¿ya? Nuestro gran amigo Euclides. Se presenta el siguiente ejemplo de un axioma. Miren lo que dice. Cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Mientras que un ejemplo de postulado es: un segmento de recta puede ser construido en cualquier dirección a lo largo de una línea recta. Esas son expresiones que utilizó nuestro gran amigo Euclides para definir lo que era un axioma y postulado. En el primer caso, en el axioma presentado, es una proposición tan evidente en sí misma que no requiere demostración. Que es por lo que dice aquí. Esto no requiere demostración. Cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Mientras que en el segundo caso, o sea, el postulado, se enuncia que se admite sin demostración por un acuerdo previo de la comunidad matemática, que es cuando dice un segmento de recta puede ser construido en cualquier dirección a lo largo de una línea recta. Estas expresiones en sí en matemáticas pues le llevan a uno a pensar muchas veces y no logra entender lo que es un axioma o un postulado. Si ustedes se pueden dar cuenta, en estos momentos esas son dos verdades a nivel cotidiano que se van dando en matemática. Cuando un enunciado requiere ser demostrado se llama teorema. Ojo lo que dije. Cuando un enunciado requiere ser demostrado se llama teorema. Un teorema es un enunciado que se debe demostrar desde el punto de vista de la lógica, usando las definiciones, axiomas o postulados establecidos. Entonces, en el ejemplo podemos mirar estos enunciados que son axiomas, postulados o teoremas. Vamos a ver. Si yo digo, un plano contiene al menos 3 puntos distintos no colineales. Y si yo digo, en el punto B, por un punto exterior a una recta pasa solo una recta paralela a la recta dada. Y en la C, si dos rectas son distintas, se intersectan. Sin intersección es en un único punto. O es un único punto. Entonces, fíjense, las afirmaciones de A y B son postulados. Pero el enunciado C es un teorema. ¿Por qué? Porque, si se pueden dar cuenta, esa C debe ser demostrado. ¿Por qué? Porque nos dice, si dos rectas distintas se intersectan, su intersección es un único punto. Tendríamos que demostrarlo a través de las rectas o unas gráficas, ¿sí o no? Mientras que las otras dos expresiones no son sino verdades. Los axiomas son la base fundamental de la geometría, lógico. Algunos axiomas básicos son, por ejemplo, el espacio tiene infinitos puntos, rectas y planos. El plano tiene infinitos puntos y rectas. La recta tiene infinitos puntos. Por un punto pasan infinitas rectas. Y por una recta
pasan infinitos planos. O sea, si ustedes se dan cuenta, todas estas expresiones en matemáticas, sí, son básicas, porque eso es lo que ustedes ven diario en matemáticas, en la parte de geometría. Por lo tanto, estos axiomas son básicos. Los métodos de demostración pueden ser directos e indirectos. El método directo por parte de las hipótesis para llegar a la conclusión. O el método indirecto es la parte de la negación de la conclusión para llegar a la negación de la hipótesis. Para todos ustedes, ¿qué es una hipótesis? Es algo que uno dice que cree que puede tener razón o no tiene razón. Eso es lo que es una hipótesis. Entonces, estas 5 expresiones son básicas y por lo tanto son axiomas. Ok. Entonces ya tenemos en cuenta que son un axioma y un postulado. Ellos dos son verdades. Y también tenemos que el teorema, ¿verdad? El teorema es cuando son demostrables, o sea, tendríamos que hacer el ejercicio, la gráfica, todo eso. Bueno, chicos, gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación. Practiquen mucho y nos vemos en la próxima clase. Chao. Chao. Chao, profe. Profe.